El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Continuamos hoy con la segunda parte de ese tema apasionante que como apasionante fue el Simón Bolívar. Esa melodía que están escuchando al fondo se llama Pajarillo. 6 por derecho. 6 por derecho. Es un joropo, el joropo es casi un joropo, es una pieza típica del llano venezolano. Del llano venezolano. Y la traímos, pues estuvimos hablando con Custodio sobre el tema, pues para no entrar más en el tema de música clásica, porque de hecho Bolívar era un hombre muy culto y le gustaba esa música. Por supuesto. La disfrutaba, pero disfrutaba mucho esta música, la música criolla. Entonces por eso abrimos el programa con esa melodía. Y hablando de Bolívar culto, habíamos terminado hablando de la actividad lúdica de Simón Bolívar, de sus amantes y de otras cosas. ¿Bolívar era un buen lector? Bolívar fue un lector apasionado gracias a la influencia de Simón Rodríguez y leyó todo. Leyó a Schopenhauer, leyó a Platón, leyó todo lo que se le atravesó, leyó a Rousseau y dicen algunos que su libro favorito era El Quijote de la Mancha, que llevaba siempre consigo. Sí, señor. Pero también tenía La Eloísa de Juan Jacobo Rousseau. Llevó siempre 2 libros con él que le regaló el padre de uno de sus edecanes ingleses, que fue El Arte Militar del Conde Montecuccoli y El Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Sí, sí. Esos 2 libros a su muerte los donó a la Biblioteca Central de Venezuela, donde reposan en su archivo privado y se tiene acceso a ellos previa autorización. Pero fue un hombre de lecturas apasionantes. Leyó muchísimo, masticó y digirió lo que leyó y hacía muchas citas de todas sus buenas lecturas. Sí. Vea que las personas que crecen, que llegan a ser grandes intelectualmente, han tenido que leer. Decir, uno tiene que leer. Entonces, vuelvo a lo que ya toqué o tocamos en algún otro programa para la juventud. Hombre, hay que leer, hay que dejar la pereza. Yo veo personas que cuando ven a alguien con un libro así de grueso, dicen, uy, ¿usted se lee todo eso? Pues por supuesto que sí. Hay que leer y, como dijo Custodio, leer y digerir la lectura, porque ahí es donde está el conocimiento. Así es. Hay que leer, y entonces Bolívar sí, efectivamente fue un buen lector. Y ya mencionó Custodio los libros que fueron sus libros de cabecera, como todos debemos tener alguno. Sí, y además, por ejemplo, cuando él se viene de Lima, él deja 600 libros, comprobado que nunca pudo recuperar, y se tienen listas de los libros que él encargaba de Europa para continuar leyendo. Y Bolívar leía incluso asuntos de quiromancia sin ser supersticioso. Sí, señor. Él decía que la superstición dañaba el corazón y la mente de los hombres. Muy bien. Cuando estábamos en la escuela primaria, yo tuve la fortuna de estudiar toda mi primaria aquí en Zapatoca. Mi primera maestra fue la señora Lola de Prada, que en paz descanse, una extraordinaria e inolvidable mujer. En las clases porque yo aprendí a conocer a Simón Bolívar en primero primaria, con la señora Lola. Y recuerdo que uno recitaba la biografía de Simón Bolívar. Hay una parte que decía: Simón Bolívar nació en Caracas, libertador de 5 naciones, participó en 99 batallas y en ninguna fue herido. ¿No fue herido nunca Simón Bolívar, o era que no salía a la batalla? Participó en más de 99 batallas, estuvo involucrado personalmente en más de 34, jamás fue herido, se han documentado más de 20 atentados en contra de su vida. Eso ya es otra cosa. O sea, en batalla, nunca fue herido. Ya viene, claro, era un hombre blanco, ¿no? Era un hombre blanco. Era un blanco de sus enemigos, ¿no? Sí, como no. Su primer atentado se lo hacen muy joven a través de una cerca de alambre, su primo, el Diablo
El Diablo, se me olvida ahorita el apellido. No importa. Bueno, lo llamaban el Diablo. Y por un asunto de tierras, él le dispara en 3 oportunidades a través de la cerca y no logra herirlo. Esa suerte la conservó todo el tiempo. Siempre, ¿no? Después en Jamaica, el negrito Pío, y lo del negrito no es despectivo, es comprado por los españoles, por los agentes de Morillo, y espera que el Libertador se acueste en su hamaca y lo apuñala en varias oportunidades. ¿Y? El problema era que allí estaba Félix Amestoy, un amigo de Bolívar, porque Bolívar, dice la leyenda, estaba en brazos de una hermosa jamaiquina que le estaba alegrando aquella terrible situación que estaba pasando después del descalabro, de los descalabros militares que había tenido en Venezuela. No me digas. Otro atentado grave Van que le tres hace... atentados. Van dos son mencionados 20 y no los voy a mencionar todos. El del Rincón de los Toros en el corazón de los llanos venezolanos, una avanzada de sicarios del ejército español se cuela dentro del vivac donde descansaba el Libertador, alguien les dio el santo y seña y llegan hasta la hamaca donde estaba durmiendo Bolívar, pero era un hombre que dormía muy poco y con el oído... con un ojo abierto, como se dice. Oído de tísico, padre. Oído de tísico. Y el hombre, cuando vio cierto movimiento, se botó de esa hamaca y patitas, ¿pa' qué te quiero? Lo encontraron por allá en una mata, como a unos 3 kilómetros, tiritando de frío, y logró escaparse, porque él sí tenía muy claro de que la única defensa que hay ante el ataque de un adversario superior es correr. Es correr. Es la huida. Eso de enfrentarse no se justifica. Otro atentado muy grave y que lo fortalece es el del 25 de septiembre de 1882 en el Palacio de Gobierno, en la Casa de San Carlos, en Bogotá. El más conocido, ¿no? El más conocido, donde 12 militares, 26 civiles al mando de Pedro Carujo, un militar venezolano que adversaba a Bolívar a pesar de que era su paisano, logran forzar el portón de entrada en la noche y llegan hasta la recámara de Simón Bolívar, donde él acababa de tomar un baño, y al forzar la puerta, Bolívar se arma de pistola, espada, y Manuelita Sáenz, que está ahí, le dice, no, váyase. Y él salta por una ventana, donde todavía se lee, por esta ventana saltó. El doctor Juan de Dios Arias, que fue mi profesor de historia en el Colegio Santander, en uno de sus tantos libros, no recuerdo si es en la estatua sin pedestal, dice que la altura era de 3 metros. No, eso no es verdad. Eso no... ¿Para caer? Para caer, eso no hay 1 metro. Yo visité ese... No, Custodio, ¿de pronto cuándo eso? No le habían echado pavimento. No, pero... No le habían echado pavimento a la calle. Lo cierto... Y la quebrada era más tormentosa. Lo cierto es que yo visité el sitio con mi hija Ligia hace unos años atrás, y ya no se puede entrar para ver la habitación donde fue el atentado, pero se nos pidió, cuando les dije que era miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, nos dijeron que con mucho gusto me permitían el ingreso, pero al día siguiente, porque había una visita de una delegación extranjera. Sí, señor. Entonces, y enfrente del Palacio de San Carlos del atentado, donde Pedro Carujo y estos bandidos intentan asesinar a Simón Bolívar, matan 2 perros de Bolívar, asesinan a un oficial del ejército británico, hieren a Ibarra en un brazo, casi matan a Manuelita Sáenz. Enfrente vivía Manuelita Sáenz. Entonces, cuando yo le estaba contando todas estas cosas a mi hija Ligia, ella me dice, papá, ¿y él por qué no fue y se escondió en la casa de la señora? Porque él se va, es para la quebrada, para el puente del Carmen, de la quebrada de San Agustín, muy mal abrigado, le achacan también parte de su deterioro a eso. Su pulmonía, ¿no? Sí. Al otro día hay un juicio contra los conjurados, se descubre que Santander es el jefe de la conspiración, hacen un juicio, los condenan a todos a muerte, excepto a Santander, que le conmutan la pena de muerte por el destierro. Al día siguiente de ese atentado, Bolívar declaró a la masonería ilegal en todo el territorio nacional, y en el decreto dice, solo el crimen trabaja a la sombra. Entonces de pronto sí tiene algo de cierta la manifestación de Bolívar frente a la masonería cuando la pregunta se la hace Luis Pérez Lacroix. Claro. Es muy probable. Claro. Porque Santander era masón. Santander también era masón, y Pedro Carujo era de la logia de Santander. Por Dios santísimo. Ese es el más conocido, ese es el atentado. Ese es el atentado más conocido. De hecho, la aristocracia bogotana todavía piensan que
que comen por la boca, pero las deposiciones las hacen por otro lugar. En Sí, Bogotá, lamentablemente, existe ese problema. La aristocracia bogotana no era muy gustosa de Bolívar, ¿no? No era para nada gustosa de Bolívar, y cuando el virrey Sámano tiene que abandonar a toda prisa Santa Fe de Bogotá, las matronas piadosas lloraban en los balcones deseándole la mejor marcha, mar tranquila y buen destino. Buen tiempo y buena mar. Y cuando Bolívar salió, todo el mundo se alegró, y en unos días anteriores, antes de que se marchara, hubo saqueo. Los estudiantes del colegio de Santo Bartolomé encabezaron manifestaciones. A Bolívar se la tenían jurada que había que matarlo como fuera, con el cuento aquel de que muerto el perro terminada la sarna. Sí, señor. La aristocracia, ni la mantuana de Caracas, ni la aristocracia de Santa Fe de Bogotá, ni la aristocracia de Lima, ni la de Quito, nunca vio a nuestro libertador con buenos ojos. Qué ironía, ¿no? Y era un hombre de muchos recursos económicos. Por supuesto, y era un hombre de la aristocracia criolla también. Además, sí, porque es que hay muchos, como decía mi mamá Anita, hay burros cargados de plata. Por supuesto. Entonces no era un burro cargado de plata. No era un burro cargado de plata. Era una persona. Usted mencionó a Manuelita. En el acontecimiento. Hablemos de Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz es una quiteña. Yo he visto los retratos de ella y no sé si es que tenemos una nueva concepción de la belleza, o el tipo de belleza de esa época. Parece que era una mujer muy cachetoncita, regordetica. No eran esas sílfides que ahora vemos y que son el prototipo de la mujer bella actual. Ella estaba casada con el médico Torne, pero cuando vio a Bolívar, eso fue un amor a primera vista. Sí. Lo sigue en su aventura, abandona a su esposo, se hace coronel del ejército. Bolívar le da el grado de coronel, montaba a caballo, era la mejor agente publicitaria de Simón Bolívar. Fue una mujer con la que mantuvo una relación de amor y odio, muy conflictiva. Era así, ¿no? Porque era una mujer muy celosa y muy posesiva, pero fue la mujer que más tiempo estuvo a su lado, e incluso llegó a ser la guardiana o la encargada de los archivos del Libertador durante muchos años. ¿Qué pasó con Manuelita Sáenz? Cuando Simón Bolívar emprende ese viaje, ese periplo final a través del río Magdalena, y ya para irse a morir a Santa Marta, Manuelita no lo acompaña. Bolívar todavía tenía esperanzas de que lo iban a llamar a formar parte nuevamente del gobierno, aunque había sido derrotado antes de salir en la votación del Congreso. Cuando llega Manuelita y él le abre el carruaje y ella se queda mirándola y le dice: ni un voto por mí, y ella le dice: ni un voto por usted, Simón. Entonces él la encarga, él le dice: no quiero que te vayas conmigo, quédate en Bogotá pendiente de todo lo que ocurra, porque Manuelita era muy activa. Manuelita era un agente instigador y investigaba y preguntaba y era amiga de todo el mundo. Nunca más vuelve a encontrarse con Bolívar. Cuando regresa a Santander del exilio después de la muerte del Libertador y Santander es electo presidente de Colombia, la destierra a perpetuidad. Y ella, con los baúles de sus recuerdos, con las añoranzas, se va y termina viviendo en un puerto peruano que se conoce de nombre Paita, en Perú. Allí muere en una epidemia con artritis y, envejecida, vendía dulces. Qué ironía de la vida, ¿no? Qué ironía de la vida. Vendía dulces para poder mantener, para subsistir. Y vivió siempre con el recuerdo del hombre que amó, Herman Melville, el autor de ese gran autor. La entrevistó en una oportunidad y hasta allí llegó Garibaldi también y habló con ella, porque imagínense, era una mujer interesante. Y don Simón Rodríguez, también muy viejo, un día va con un palo lleno de velas, velas, y la viejita está ahí, cocadas, dulces, y se quedan mirándose. Dice: ¿usted es Manuelita? Dice: ¿usted es don Simón? Dijo: mire la vida como es, dice don Simón Rodríguez. Yo que quise llevar luz a los hombres, terminé llevándosela, pero artificial, porque don Simón Rodríguez hacía y vendía velas en el mismo puerto. Qué ironía, ¿no? Terrible. Como terminan esas personas que estuvieron al lado de un hombre que fue en su momento de los hombres más ricos de la colonia. Sí, señor. Simón Bolívar. Bueno, yo no sé si más adelante tocamos el tema de qué pasó con la plata de Bolívar, etcétera. Pero es que el tema de Manuelita Sáenz definitivamente es apasionante. Vamos a dar un salto, salgamos otra vez de Manuelita y hablemos otra vez de Bolívar.
las reales hazañas militares de Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron sus reales? Sí, Simón Bolívar, o el ejército al mando del libertador Simón Bolívar, le ocasiona unas derrotas aplastantes al ejército español. Sí, señor. Numeroso, muy bien entrenado, que venía de las guerras napoleónicas. Acuérdense que Napoleón invade España, el rey Fernando VII abdica a favor de Napoleón, sí, y él nombra a su hermano José como emperador o como rey de España. José Bonaparte. José Bonaparte. Pepe Botella. Pepe Botella, conocido por su afición a las bebidas etílicas. Sí, señor. Bolívar le causa derrotas terribles y daños a los españoles y decreta la guerra a muerte a los españoles. Una de las batallas memorables es la batalla de Boyacá. Hombre. La batalla de Boyacá. Sí, es la que más recordamos Es nosotros. una de que casi prácticamente termina con el poderío español, y la derrota, sin que haya habido una gran cantidad de muertos, marca un hito en la guerra de liberación de nuestras patrias. Allá cae Barreiro. Barreiro logra escabullirse y se esconde, y un muchachito soldado, un niño soldado, porque eso no es nuevo, de los alzados en armas, que recluten niños. Ya en esa época se reclutaban niños, un niño de 12 años llamado... A ver, pongamos en blanco y negro la expresión alzados en armas. Alzados en armas en este país son lo que hemos llamado las guerrillas. Sí, señor. Desde las épocas de Guadalupe Salcedo, de Dumar Alcure, que posteriormente viene, pues desde para mencionar los que hoy conocemos nosotros como los alzados en armas. ¿Cómo se llama? El fundador de las FARC fue... El señor Marulanda. Marulanda, que primero fueron guerrillas liberales, etc. Esos eran alzados, esos fueron y son alzados en armas las FARC. En esa época, lo que hacía Simón Bolívar, lo que hizo fue alzarse en armas. Simón Bolívar para el Estado, para el establecimiento, era lo que fue, pues guardando muchas proporciones, un alzado en armas común y corriente, pero con una organización y con un apoyo de la población extraordinario. Entonces, estamos hablando de que se reclutaban niños como se reclutan hoy. Entonces, en esa época, los alzados en armas, dirigidos por Simón Bolívar, reclutaban niños. Sí, y un niño boyacense llamado Pedro Martínez, captura con otro negrito, y lo de negrito es sin ser peyorativo, a Barreiro, y Barreiro les ofrece una cantidad enorme de dinero. Ellos no aceptan el dinero, lo llevan y se lo entregan a las fuerzas leales. Es hecho prisionero con un buen número de oficiales, y a los pocos días en Bogotá se celebra un juicio y los fusilan a todos. Los fusilan a todos, como era costumbre en esta época. Ese niño, Pedro Abascacio Martínez, tiene una estatua ahí cerca del Pantano de Vargas, donde va con un fusil y una bayoneta. ¿Del Pantano de Vargas o del Puente de Boyacá? Del Puente de Boyacá, perdón. Y va también el negrito que le ayuda a agarrar a Barreiro. Les dan un ascenso militar. Él regresa después a sus labores de agricultura. El Congreso de la República le da una pensión que cobró solamente una vez, porque era muy dispendioso y costoso ir desde allí hasta Bogotá a cobrar las monedas que le iba a dar, que le había dado el gobierno por esa hazaña. Usted mencionó el Pantano de Vargas. ¿Recuerda del Pantano de Vargas o eso nos da para tratar en otra oportunidad? Eso nos da para tratar en otra oportunidad. Sí, señor. Bueno, entonces, con la información que nos con el recorderis de Custodio sobre quién fue Pedro Abascacio Martínez y la captura de Barreiro y una de las grandes batallas que hicieron grande a Simón Bolívar, nos vamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien, continuamos. Vamos a resumir, Custodio, porque es que de verdad es apasionante. A ver, Bolívar muere en la quinta de San Pedro Alejandrino. Sí, hablemos del ocaso de Bolívar hasta llegar aquí. Sí, Bolívar comienza a sufrir de una serie de molestias de salud y de enfermedades que realmente eran comunes en esa época. El consumo de agua sin tratar, las insolaciones, el sereno, la mala alimentación, en fin, toda una serie de circunstancias que hacía que un hombre como Simón Bolívar, que fue criado en cuna de oro, que tenía una de las fortunas más grandes de América Latina o de América, sí, en el momento del fallecimiento de su señora madre, que gustaba y conocía la comida francesa, la comida española, que había estado en Europa, que conocía de buenos vinos, que tomaba excelentes champañas, que se hacía él mismo, ya lo había dicho yo, ensaladas extraordinarias. Verse limitado al consumo de repente de carne sin sal a la llanera, con un trozo de yuca cuando lo había, en fin, todo eso lo fue deteriorando y deteriorando, pero pienso que el daño más grave, o sea, la cosa que más influyó en ese proceso de deterioro fue las amarguras de estar al frente de un gobierno. Y usted ha sido alcalde en 2 oportunidades de este pueblo, de esta ciudad, y sabe que es mucho el dolor que se siente en el ejercicio del poder. ¿Sabe qué es lo que más duele, Custodio, a pesar de que esto es una cosa pequeña, un pueblito? Las traiciones. Uno no espera, y yo pienso que eso le pasó a Simón Bolívar. Mucho. No, reconocimientos ni nada, pero hombre, por lo menos si no van a dar, que no quiten. Exacto. Y la lengua es el azote del cuerpo. Exacto. Bolívar tuvo que haber sufrido, y eso lo sabemos nosotros, sobre todo la ingratitud. La ingratitud es lo que más le duele a las personas. Y sufría mucho porque él sí estuvo rodeado de grandes amigos que fueron sus opositores y que lo traicionaron. Santander y él nunca mantuvieron una buena relación, pero Santander se hizo hasta lo imposible para hacerle la vida de cuadritos a Simón Bolívar. Bueno. De sus razones tendría, no es el tema que nos que nos ocupa en este momento, pero Bolívar envejece prematuramente y muy enfermo, pero muy enfermo. Tan enfermo estaba que en la despedida que le hace de Bogotá, un miembro de la legación británica dice: a este hombre le va a alcanzar el soplo en el viaje que lleva solo para llegar a la tumba. Palabras ciertas. Y una vieja de esas mironas chismosas que abundan en todas partes, le gritó desde un balcón cuando iba saliendo hacia Honda esa famosa frase: ve con Dios, fantasma. Qué vaina, ¿no? Entonces, él iba muy enfermo, él estaba muy mal, se recurrió hasta los oficios de un brujo, de un indio brujo, a lo largo del río Magdalena en contra de su voluntad, porque él no creía en esas cosas. Era un hombre que se automedicaba. Él tenía un libro de un médico francés y él ahí buscaba ahí dolor de cabeza por la D, altamisa hervida con canela. Él se automedicaba, él nunca se dejó examinar, excepto cuando ya muy enfermo llega a Santa Marta y el doctor Prosper Reverén se hace cargo de su tratamiento. Allá muere. Custodio llega a la quinta de San Pedro Alejandrino, un país que no es de él, en donde la plata o los recursos económicos de Bolívar no estaban aquí, y yo miro la quinta de San Pedro Alejandrino, eso era una finca extraordinariamente grande. Muy grande. Fue un amigo de él. Sí. ¿Cómo llega a la...? No, es un español, Pedro Mier. Ah, ¿sí? Pedro Mier, creo que se llama, que le dice, se entera de que el Libertador está ahí, era uno de los españoles amigos de la Liberación. Sí, señor. Porque hubo los dos bandos dentro de los españoles. Entonces lo invita a temperar y a pasarse unos días allá, y él llega y se sentía muy a gusto porque allí habían molinos de caña y esas cosas, y se sentía como en San Mateo. Llega empobrecido, él sale de Bogotá después de vender sus recuas, sus cuadrigas de caballos, después de vender la vajilla de plata que le habían obsequiado en el Perú. Él lo que se lleva consigo es 16.600 pesos con 17.600 pesos con 60 centavos. 1.000 pesos por cada una de las repúblicas que soñó en la Carta de Jamaica. Se lleva una libranza para el gobierno de Cartagena por 8.000 pesos y se lleva una pensión vitalicia que le otorgó el Congreso por 30.000 pesos mensuales, amén de 600 onzas de oro. Esa era toda su riqueza.
cuando él fallece Santa Marta. En Santa Marta. En la quinta de San Cuando Pedro. abren los baúles, cuando abren sus maletas, consiguen algún otro dinero suelto, Sí. medallas de oro, condecoraciones, pero él la fortuna la gastó en la liberación de... Todo, ¿no? En la no liberación tenía en de... los bancos de la época, que Nada. en Europa existían. Nada. Eso. Él tenía unas minas de añil en Aroa, en Venezuela, por las que estaba peleando y que no le habían dado una respuesta favorable. Sí. Simón Bolívar fue católico o era más bien ateo, Simón Bolívar. Simón Bolívar era un escéptico agnóstico, sin embargo, en San Pedro Alejandrino, el obispo Esteves durante 14 minutos supuestamente lo oye en confesión, sale demudado, no se despidió de nadie y no quiso asistir a los oficios funerarios. ¿Qué le dijo Bolívar allí en esos 14 minutos Sí. que duró la entrevista? ¿O qué intentó conseguir el obispo Esteves? Ese es uno de los tantos misterios que envuelve la muerte de Bolívar. Sí, pero entonces aquella versión según la cual él pidió los santos óleos... Yo no sé ¿O si no? él estaba ¿O en no? condición de pedirlos o si fue José Palacios o su sobrino o alguno de los edecanes muy católicos que pensó que era Pero mejor... sí le aplicaron a él los santos óleos. Es que ¿no? estuvo 14 minutos con Monseñor Esteves Sí. Ajá. y no se sabe... Y no se sabe realmente si le dio el viático, si le dio la unción con el crisma, si le comulgó, no se sabe. Bueno, habló usted con la plata que él llegó. Bolívar en su lucha por la liberación de América manejó siempre el referente político, ¿no? La parte política, pero no se conocen documentos de cómo Bolívar, él o a través de sus asesores, planteó económicamente cómo desarrollar a estas 5 naciones, de qué iban a vivir, cómo iban a funcionar, cómo se iban a enfrentar al poderío económico de Inglaterra y de Europa. Él descuidó lo económico, indiscutiblemente. Totalmente, ¿no? Él descuidó lo económico y no le prestaron mucha atención a eso, excepto algunas cosas por allí, de que habían muchos médicos, muchos ingenieros, que se necesitaban, eran mecánicos, que se necesitaban agricultores, agrónomos, pero no hubo un proyecto, un plan económico. Una escuela, ¿no? Que No, dijera nada de eso. lo que le pasó a Chávez también en Venezuela. Muy parecido a lo del comandante Vea usted, Chávez. para hacer un símil, Chávez, igual que Bolívar, con muchas diferencias, por supuesto, no le paró bolas a lo económico y mire cómo está sumido Venezuela. Vea usted que Brasil y Ecuador, sobre todo, que han sido gobiernos más o menos del mismo porte, un poco socialistas, Brasil, y a pesar de los problemas que tienen ahorita, que eso es nimio frente a los cambios que logró hacer Lula, que eso sí hay que reconocer. Le va a pasar lo de Bolívar a Lula. ¿Sí? En Brasil, va a ser lo mismo. Con las diferencias, ¿no? Porque Lula jamás ha disparado un arma en pro de la liberación de su pueblo. Bueno. ¿sí? No, por eso me refiero a las transformaciones y cosas. Sí, señor. Ecuador tiene un presidente que vea, sacó a Ecuador adelante con unas políticas muy diferentes a las del neoliberalismo y está parado porque sí le paró bolas a lo económico. Por supuesto. No lo hizo Bolívar. A ver, hubo algunos personajes muy importantes alrededor de Bolívar, hablemos rápidamente de ellos, Custodio. Sí, como que... Por ejemplo, yo hablo de Hermógenes Maza. Hermógenes Maza, el general bogotano aristocrático que enloqueció en la prisión, en las prisiones de Venezuela, donde fue torturado y vejado, y que tuvo un final muy triste y muy doloroso. Se le achacan una serie de barbaridades y cosas, y parece que él se afectó mucho con esos malos tratos que recibió en las prisiones y se convirtió en un asesino. Era el ángel exterminador de los españoles. Total. Está también José Palacios. José Palacios. José Palacios fue su mayordomo, era un esclavo manumitido que Bolívar lo tomó como su mayordomo personal, vestía mejor que Bolívar, su silla estaba decorada con motivos de oro, de plata, las espuelas de José Palacios eran de oro, No diga. tenía 2 relojes de leontina cruzados y llevaba el mejor vestuario. Cuando muere Bolívar le deja 8.000 pesos por los servicios prestados. José Palacios jamás había tomado ni había tocado el alcohol y se bebe literalmente los 8.000 pesos y se convierte en un indigente de la calle hasta que algo o alguien se lo lleva de nuevo a Caracas y allí vive con la nodriza del Libertador. Sí, señor. Fernando Bolaños.
Fernanda Bolaño fue la cocinera personal de Bolívar durante los últimos 7 u 8 años y era la cocinera de Manuelita Sáenz. Sí, señor. Entonces se la endilgó a Bolívar para que lo cuidara Sí. en esos años y fue la mujer que estuvo cerca de Bolívar cuando muere, porque dijo, es un hombre tan gembrero, un hombre que tuvo tantas mujeres, no es justo que se muera al menos con una mujer, así sea yo, una vieja inservible negra. Sí, señor. Y estuvo cerca de él para que... se desconocen. Bueno, ya prácticamente se nos acabó el tiempo, porque tema si no, definitivamente parece que Bolívar no fue asesinado. Definitivamente No, que no, no, porque no. acuérdese que en el gobierno de Chávez, cuando Chávez vivía, abren el féretro donde se encuentra, Sí. examinan los restos, determinan que ni murió de tuberculosis ni fue envenenado por arsénico y fue por el choque electrolítico, o sea, por una falta, por una ausencia de agua, Por ejemplo. del organismo. Sí, señor. Hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico. Sí, señor. También dice las consejas y las leyendas de que se abrió el féretro de Bolívar con la finalidad de apropiarse de uno de los huesos, de la huesa del Libertador, para un trabajo de santería que le iban a realizar al extinto comandante, en una cosa que yo no creo. Coincidencialmente, algunas de las personas que estuvieron en ese acto han fallecido. Entonces se habla de la maldición de Bolívar. Han fallecido 4, 5, 6, no recuerdo mucho cuántos son, pero muchos de ellos ya no están con nosotros. Ya. Interesante, extraordinario el tema de Bolívar, da para muchísimo. Sí. Sí, ¿Qué me iba a discúlpeme, decir? todas estas conversaciones que hemos tenido hoy, regularmente las tenemos allá en Venezuela, en casa de mi amigo Puchito. Le iba a preguntar de la Sociedad Bolivariana. Ajá. A propósito. Sí. Bueno, su amigo Puchito. Mi amigo Puchito tiene otro amigo que se llama Enrique, que es un venezolano ejemplar y es un fanático de Bolívar, y siempre tocamos el tema de Bolívar y nos agarra el amanecer hablando del Libertador, es muy- tema que a mí me apasiona y para el que siempre estoy dispuesto a conversar. Sociedad Bolivariana. La Sociedad Bolivariana es la organización que se ocupa de preservar el nombre de Bolívar y dar a conocer su obra y sus hazañas. Tengo el honor de ser miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. He visto que aquí en Colombia hay algunos personajes dentro de la Sociedad Bolivariana, como el coronel que estuvo involucrado en la toma de Palacio. Sí, y el coronel Plazas. El coronel Plazas Es bolivariano. es miembro de la Sociedad Bolivariana y ha escrito algunos textos sobre Sí. Bolívar. Hubo un personaje santanderiano, además, Hugo Mantilla, que creó inclusive una distinción bolivariana. No recuerdo bien el nombre de lo que él creó, y fue y condecoró a Pinochet, por ejemplo. El señor Hugo Mantilla siempre vestía de negro. Traje negro, camisa blanca y corbata negra. Ya imagínese usted el pensamiento de quienes visten así. Se dice que Hugo Mantilla, él murió asilado en Suiza, se tuvo que ir del país porque formó parte, parece, del grupo de personas que promovieron el golpe de Estado contra Ernesto Samper Pizano, y él, muy conservador, como era Hugo Mantilla, promovió el nombre de Álvaro Gómez Hurtado para que fuera presidente después de ese golpe de Estado. Como Álvaro Gómez no le jaló al tema, entonces a Álvaro Gómez lo asesinaron, y se dice que ese miembro de esa organización bolivariana formó parte de ese complot. Eso como a tema de... Sí, señor. Un recorderis. Bien. Yo creo que Simón Bolívar da para muchos temas, pero fueron 2 programas durante los cuales pudimos hablar excelentemente, con la humildad que nos impone la modestia, hablar de Simón Bolívar de una manera desprevenida, como estamos haciendo en estos programas. Recomiendo como libro de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. ¿Y usted? Sí, yo tengo, quiero recomendar las memorias del general Daniel Florencio Oleari. Son 32 tomos, es un trabajo arduo su lectura, pero vale la pena por lo menos ojearla y buscar algunas cosas muy interesantes sobre la vida del Libertador. El tema de Bolívar es apasionante, largo, extenso y no alcanza ningún tiempo para desarrollarlo. Sí, señor. Señoras y señores, muchas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Los esperamos entonces el próximo viernes a la misma hora. Gracias a Edgar, gracias a Orlando, Custodio, muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Los esperamos en una nueva oportunidad para continuar hablando de lo divino y de lo humano. Buenas noches.
Telezapatoca, proyectando la imagen actual.